Muy bien, primeramente vamos a mencionar en qué consiste esta cultura de paz tan mencionada, ¿verdad? En nuestras aulas de educación básica, con base pues en la nueva escuela mexicana. La cultura de paz nos permite aceptar y acoger a las diferencias. Si bien nosotros como personas humanas somos seres diferentes, somos seres diversos, somos seres valiosos, y eso nos permite acoger a las diferencias y sobre todo, con base en esa diferencia, tener la capacidad de saber escuchar, de saber sobre todo convivir y reconocer cuáles son las habilidades de nuestros compañeros que coexisten con nosotros en este mundo y, por supuesto, entablar relaciones pacíficas y de manera cohesionada. Entonces, este proceso de una cultura de paz es un proceso positivo, es un proceso que va a promover el diálogo a través del cual nosotros vamos a solucionar conflictos, ¿sale? Por eso es muy importante tanto el modelo educativo actual como el anterior. ¿Por qué? Porque promovía esa comunicación asertiva o esa escucha activa. Entonces es necesario este diálogo para solucionar conflictos, para que haya esa cooperación, para que exista un entendimiento entre dos o varias personas que son diversas. Esta cultura de paz se puede deber a dos tipos, a una forma negativa o a una forma positiva. La cultura de paz negativa nos enmarca cuando existe una violencia directa. ¿Cuándo existe esa violencia? Es lo que estamos viendo, por ejemplo, en Colombia, lo que estamos viendo, por ejemplo, acá en Fresnillo, inclusive cuando a algunos niños, niñas se les está implicando ¿en qué? En elaborar armas, en elaborar drogas. Esto apenas está comenzando aquí en nuestro país. Pero ¿qué pasa? Nosotros como maestros no podemos hacer nada, porque no nos compete, es un asunto de gobiernos, es un asunto de autoridades inclusive. Nosotros tenemos injerencia en la paz positiva. ¿Por qué? Porque tiene un rol preventivo. Nosotros desde las aulas podemos erradicar o podemos prevenir esas violencias a través del fomento, ahora sí que de establecer algunas relaciones a través de la comunicación, a través de que nosotros vamos a permitir a los alumnos tener un desarrollo tanto personal como social. Y aquí nosotros debemos profundizar mucho en establecer lo que nos enmarca la nueva escuela mexicana, que es que fomentemos esa participación ciudadana, esa participación en la democracia, que se les permita tomar decisiones y sobre todo que se enaltezca ese respeto a los derechos humanos de todos y todas. También nosotros, al construir la cultura de paz, vamos a facilitar a su vez pues esa transformación de los conflictos. Los conflictos siempre los vamos a tener. ¿Por qué? Porque somos personas diversas, somos personas diferentes y eso promueve pues que haya ciertos descontentos. No siempre vas a estar de acuerdo con la gente, pero el cómo solucionan los conflictos va a marcar la diferencia. Todo a través del diálogo, todo a través de relaciones pues horizontales. ¿Y a qué me refiero a eso? Regularmente siempre estamos estratificados. Sí, el jefe de sector, sí, el jefe de región, sí, un supervisor, sí, tenemos un maestro, sí, tenemos un intendente. Entonces, aquí lo que importa es que fomentemos esas, podremos decir, relaciones de poder, pero que sean de manera horizontal. Que nadie esté arriba de nadie, que nadie tenga más derechos o más injerencia que otra persona. Todos tenemos los mismos derechos. Siguiente, por favor. Pues bueno, ¿hasta aquí alguna duda? Muy bien. Con esta cuestión de la cultura de paz, este tema
se basa mucho en los objetivos del desarrollo sostenible. Aquí, a mediados del 1992, cuando concluyó la Guerra Fría, se instauró un concepto de paz, que es la ausencia de violencia. Entonces, aquí se creó esta agenda para la paz. En este se promueve esa ruta para que las naciones transiten hacia la pacificación y evitar esa discriminación, evitar la violencia. Porque si se dan cuenta, cuando nosotros estuvimos inmiscuidos en la Segunda Guerra Mundial, ocurrieron algunos actos horrendos. Por ejemplo, ¿cuántas veces no se hicieron algunos experimentos sociales con los judíos? ¿O cuántas veces no se atentó contra los derechos humanos de muchas personas? Entonces, esta agenda para la paz promueve la no discriminación, la no violencia y sobre todo permitió trazar estos 5 objetivos. El principal, en el cual nosotros como maestros podemos instaurar, es el preventivo. ¿Por qué? Porque nosotros a través de las aulas debemos estar comprometidos a detectar los conflictos a tiempo o detectar algunas tensiones antes de que estallen en una violencia. El hecho de que haya un conflicto no significa que sea violencia. ¿Por qué? Porque todos estamos sumergidos en un descontento, pero el cómo lo trates depende de ti. De mí depende si ese conflicto yo lo hablo con alguien y lo soluciono, o depende de mí si le parto la cara a la otra persona, y esa es otra respuesta. Entonces, el conflicto es inherente a la violencia. Otra cuestión principal es que nosotros podemos intervenir en cierto modo al conflicto. ¿Por qué? Porque podemos introducir, podemos detectar algunas expresiones violentas o de conflicto y nosotros podemos hacer uso de los protocolos de actuación, podemos hacer uso de aquellos acuerdos de grupo o aquellos acuerdos que nosotros formamos desde nuestras aulas y nuestra escuela. ¿Para qué? Para ir interviniendo ante ciertos conflictos. Aquí, según la ONU, también nosotros podemos mantener la paz. La paz suele ser un efecto, digamos, frágil. ¿Por qué? Porque es una línea muy delgada entre el conflicto y la paz. Pero nosotros podemos ayudar a generar acuerdos con nuestros alumnos, con nuestros directivos, y podemos mantener, ahora sí que, el cese de ciertas hostilidades. ¿Por qué? Porque nosotros como líderes podemos fomentar esa mediación para ver cómo podemos solucionar las situaciones. Y también tenemos el fortalecer los factores de la paz, ¿sale? Aquí lo importante es que haya algunas instituciones que nos apoyen en esa mediación, que nos apoyen a solucionar conflictos. Si tú sabes que una alumna sufre cierto tipo de violencia, recurres a los protocolos, o quizá sabes que tienes algunas instancias que te puedan ayudar. Entonces, también contamos con que nosotros podemos poner fin a las causas de los conflictos. No depende solamente de nosotros, depende de un trabajo colaborativo entre el gobierno, entre las instancias, entre nosotros mismos como colectivos. ¿Por qué? Porque se debe incluso a cuestiones socioeconómicas precarias. ¿Cuántos de nuestros alumnos no sufren ese tipo de violencia, que no cuentan con los recursos necesarios? Y a veces nosotros les apoyamos llevándoles un lápiz, una goma, un sacapuntas. También existe una injusticia social. ¿Cuántas veces también no dejamos introducir a las aulas a un niño con discapacidad porque tiene discapacidad, solo por el hecho de tener esa condición? Entonces, ahí estaremos incurriendo en la injusticia social. Y también cuando somos opresivos en la cuestión de la gestión pública. Siguiente. Pues bueno,
Ustedes dirán, ¿esta temática sobre la cultura de paz es reciente? ¿Es nueva? Pues sí, el término quizás sea muy reciente, pero vamos a dar un recorrido por la institucionalización de la cultura de paz. Podemos mencionar que aquí en el año de 1986, pues se da a conocer como el Día Internacional de la Paz. ¿Por qué? Porque aquí se crean algunos tratados, se promueven algunas situaciones políticas en consecuencia pues, de actos bélicos horrendos, como lo vimos en la Segunda Guerra Mundial. Posterior a ello, se establecen algunas asambleas, como la Asamblea General de las Naciones Unidas, y por supuesto, se van creando algunos programas de acción sobre una cultura de paz. Esto pues a través de los años 90, a partir de 1999. En consecuencia de estas asambleas, de estas declaraciones internacionales, podemos mencionar que aparece la Agenda 2030. Aquí se reúnen personas a nivel internacional y dicen, bueno, una de las prioridades, además de la erradicación de la violencia contra la mujer, además de la hambre, además de reducir las desigualdades, tenemos el tema urgente como lo es la paz, la pacificación de nuestras naciones. Entonces, cada uno de nuestros países debe emprender acciones a través de sus gobiernos, a través de la cuestión educativa. ¿Para qué? Para que trasciendan en la paz. Y a raíz de ello, en el 2006, Vicente Fox, el señor Chiquillo y Chiquillas, pues él, el señor de las botas, creó un programa que se llama Escuela Segura. Y ahí se iba a erradicar ese ámbito contra el narcotráfico. Se velaba por eliminar el narcotráfico, por eliminar también la drogadicción de niños, niñas y adolescentes de educación básica, y lanza un programa Escuela Segura. Luego, nosotros contamos con un plan que todos conocen, el Plan Nacional de Convivencia Escolar, el Programa Nacional de Convivencia Escolar. Desde el 2014 se está creando este programa. Solamente algunas escuelas pues, han sido beneficiadas al transcurso de su andar. ¿Por qué? Porque pues, algunas escuelas quedaron como priorizadas debido a cuestiones de contexto. Ahí aparecieron algunos manuales para docentes, algunos manuales para aplicarlos con padres y madres de familia. También ahí quedaron algunos pocos libros, porque no todas las escuelas y no todos los niños alcanzaron libros. Entonces, este Programa Nacional de Convivencia Escolar nos ha permitido convivir, sobre todo, educar en la convivencia, pero también ahí vienen algunos ejercicios que nos permiten instaurar algunas acciones que te permiten que los niños tengan la posibilidad de tener ese autoconocimiento, esa autorregulación para poder convivir. Y hasta la fecha contamos con este Programa Nacional de Convivencia. También nos mueve mucho el nuevo modelo educativo. A mí me encantó ese modelo. ¿Por qué? Porque se institucionaliza y se hace electivo el aprendizaje de habilidades socioemocionales. Esas habilidades socioemocionales te permiten tener una buena relación con las demás personas, de manera sana, de manera pacífica. Entonces fue un logro muy grande el hecho de que nos permitiera aprender a convivir. Pero también este eje, como lo es el modelo educativo, siento que este es piedra angular porque nos permite aprender a ser para aprender a convivir. Posteriormente, tenemos la nueva escuela mexicana que te permite a ti, como maestro, educar en la convivencia, educar, por supuesto, para la paz, educar, por supuesto, también para esa convivencia democrática. Como les he mencionado ya anteriormente en otras conferencias, es muy necesario que para que se instituya realmente una convivencia o que haya una gestión efectiva de la convivencia escolar en México, se debe guiar por dos ejes principales. Primero,
la convivencia en su fase inclusiva. ¿Cómo es la convivencia inclusiva? Pues que los alumnos se sientan parte de su escuela, que se sientan valorados, que se sientan asumidos para poder participar en una convivencia democrática que les permita satisfacer todos sus derechos humanos de manera participativa para una sociedad. Luego, nosotros estaremos aquí vinculando todo esto de la nueva escuela mexicana con el protocolo para la protección integral de niños, niñas y adolescentes y, a su vez, la ley para erradicar la discriminación. Entonces, todas estas leyes, todos estos programas son un recorrido histórico pues por la institucionalización de la convivencia. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algún chisme? ¿Sugerencia? Muy bien. Pues bien. ¿Alguien recuerda cuáles son los pilares de la educación? A ver, ¿cuál es? Aprender a hacer. Aprender a hacer, ¿qué más? A hacer, ¿qué más? A conocer, ¿el otro? Y a convivir, muy bien. Pues bien, estos pilares yo los retomo como los pilares de la educación para la paz. ¿Cómo se asocia esto a la cultura de paz? Pues nosotros como docentes, como supervisores, como directores, debemos promover en nuestros niños, niñas y adolescentes el hecho de aprender a conocer. ¿Cómo queremos que nuestros alumnos conozcan? Pues deseamos que nuestros alumnos desarrollen esas potencialidades, esas capacidades para comprender su realidad. Porque si queremos trabajar por proyectos, sobre todo proyectos comunitarios, debemos abonar a que comprendan su realidad, qué está ocurriendo en Zacatecas, qué está ocurriendo en Fresnillo, y no de una manera idealizada, sino realmente quiero ver qué está aconteciendo en un mundo social. Posteriormente, los vamos a llevar a conducir el aprendizaje. ¿Cómo? Ya cuando conozco mi mundo social, voy a poder manejar y voy a poder actuar sobre él. Ya voy a poder proponer algunas soluciones, algunas problemáticas. No van a tomar decisiones muy amplias. ¿Por qué? Porque va acorde pues, a la edad de cada persona. También, ya cuando el niño sabe cómo puede manejar y cómo puede actuar ante su entorno escolar o social, va a poder a vivir juntos. ¿Cómo? O a convivir. Ahí se va a promover esa participación y se va a promover esa colaboración en sociedad. Porque este niño, esta niña, es un sujeto y una sujeta social. Y por lo tanto, ya cuando tiene estas herramientas, la principal es que aprenda a hacer. Que ese niño o niña tenga la capacidad de adquirir esos conocimientos, no solamente procedimentales, no solamente en la cuestión pues actitudinal, lo procedimental no, ni conceptual, sino también en la cuestión actitudinal. ¿Por qué? Porque este es un ejercicio para que el alumno se conozca a sí mismo, posteriormente haya esa regulación emocional. ¿Por qué? Porque le va a permitir dar respuesta ante ciertas situaciones y eso le va a permitir a su vez convivir y hacer con otras personas. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo podemos vincular esa cultura de paz desde un enfoque de la resolución de conflictos? Esta cultura de paz nos permite que instauremos en nuestros alumnos o promovamos en ellos ese aprendizaje en la ciudadanía, que tomen decisiones, que hagan valer sus derechos humanos, pero también que retomen esos compromisos y esos acuerdos que establecen. ¿Para qué? Para que haya esa democracia, para que haya esa tolerancia de la que tanto hablamos a nivel social. ¿Por qué no existe una democracia real en nuestro país? Porque desde las aulas de educación básica a nosotros no nos educaron para la democracia. Difícilmente nos hacemos responsables de nuestras decisiones. Entonces, es necesario que desde edad escolar nosotros promovamos en nuestros niñas y niños todo ese bagaje de habilidades y podamos establecer esa convivencia escolar y, por supuesto,
En esa convivencia se dé una resolución pacífica de los conflictos a través del diálogo, a través de la empatía, para así partir y poder realizar un plan de intervención, como les dije hace rato, preventiva contra la violencia. A nosotros no nos compete como docentes inmiscuirnos en cuestiones de la drogadicción, en cuestiones de que el niño ya elaboró una arma. No, eso no nos compete. Lo que sí nos compete es esa cuestión de que nosotros prevengamos la violencia desde trabajar esa convivencia escolar y trabajar esas habilidades socioemocionales que les van a permitir autorregularse. Siguiente, por favor. Pues bien, ¿cuáles son los tipos de violencia que existen? Nosotros, ahora sí que al estar conviviendo con otras personas, también en ciertos momentos cuando existen algunas diferencias, podemos conseguir algunos tipos de violencia. El principal es el tipo de violencia directa. La violencia directa es cuando nosotros, a través de nuestras acciones, ya sea a través del contacto físico, a través del contacto verbal, a través de la cuestión corporal o virtual, se ejerce una violencia directa hacia otra persona. Es cuando vemos a nuestros alumnos golpeándose a la hora del recreo, o cuando existe el acoso escolar, o cuando existe bullying, o cuando existe un ciberacoso, que están difundiendo algunas fotografías de alguna alumna y pues directamente está siendo afectada. La violencia cultural aquí tiene que ver con las violencias que han sido normalizadas. Aquí nosotros vemos la violencia de género. ¿Cuántas veces no hemos sufrido violencia de género nosotros, aunque seamos maestras? También nosotros presentamos o vemos esa violencia contra algunas etnias. Este niño no entra a tal escuela porque es un niño perteneciente a la cultura wixárika, y como yo no sé hablar wixárika, pues no entra. Es un tipo de discriminación. Y también otra cuestión es cuando hacemos uso del machismo, las culturas machistas. Ella no puede hablar porque es mujer, por ejemplo. O bien la falta de inclusión de las personas con discapacidad, o cuando abusamos de nuestro poder. Entonces, esa es una violencia cultural que ha sido normalizada, visibilizada, pero que existe. También contamos con la violencia estructural, ¿sale? Esta violencia, pues, compete más que nada a los sectores del gobierno. ¿Por qué? Porque es la privación a las necesidades, como lo es la pobreza, la desigualdad social, que nuestros alumnos no cuentan con todos los servicios y nuestras escuelas están en condiciones deplorables. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos salones o no tenemos escuela, pero damos lo mejor de nosotros mismos en un árbol, ¿verdad? Que es nuestra aula. Entonces, ese es un tipo de violencia estructural. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Siguiente, por favor. Bueno, adelante, maestro. Una disculpa, no tuve conocimiento de los elementos, porque estamos hablando de generar una cultura de paz. Dentro de la cultura de paz tenemos lo que es el alumno, que se protege, niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y está también las actividades o procesos que tiene que realizar el docente. ¿Se está considerando al padre de familia? Es un elemento muy importante porque está hablando usted de la cultura, y a veces parte de la cultura es lo que está sucediendo en la familia, que implica una situación que luego se reproduce en la escuela. Así es, maestro. Algunos de los actores principales o los actores principales implicados en este proceso, pues serían el padre, la madre de familia, los docentes y por supuesto nuestros alumnos, ¿verdad? Nosotros como docentes solamente somos reforzadores de esa acción preventiva de las violencias y sobre todo pues deberían ser los padres de familia, pero en muchas ocasiones son los que ejercen las violencias, ¿verdad? En casa. Entonces,
sí se está abordando ahorita les voy a platicar a fondo la estrategia. Se van a valorar algunas relaciones, tanto alumno-alumno, alumno-docente y con los padres y madres de familia, ¿verdad? Para nosotros detectar en qué ámbito nosotros podemos incidir y cuál es la manera más óptima. Gracias, maestra, muy amable. Y pues bueno, nosotros, en primer momento, ¿qué es y cómo podemos abordar un conflicto? Según Paniagua, nos menciona que el conflicto es una construcción, ¿sale? Es algo que nosotros creamos. ¿Por qué? Porque esto surge a partir de que la persona convive en su contexto, es a partir de que la persona convive con otros. Y siempre van a existir las diferencias, siempre van a existir, ahora sí que, intereses muy propios y algunas oposiciones. Entonces, de esto surge el conflicto, de esas oposiciones, de esas asimetrías en el poder y en la convivencia. Y el conflicto implica comprender y permite implicarnos en un trabajo colaborativo, un trabajo menos competitivo, porque nosotros en nuestro cotidiano andar, pues estamos trabajando en un espacio muy competitivo. Por ello, en la nueva escuela mexicana están pidiendo o solicitando que trabajemos y promovamos el trabajo colaborativo. ¿Para qué? Para crear comunidad, para eliminar esa individualidad y, por supuesto, siempre buscar el fin común. Entonces, por eso es tan necesario esta cultura de paz, esta solución de conflictos, para poder buscar un bien común y para poder crear esa comunidad que es el centro del sistema educativo. Y por supuesto, estas herramientas ante el conflicto nos van a permitir intervenir y nos van a permitir enfrentar el conflicto a través de la empatía y a través sobre todo de la empatía y de la comunicación. Y esto a través del manejo de la ira. Por eso es muy necesario que si deseamos trabajar esta cultura de paz con los niños, primero debemos trabajar mucho el autoconocimiento y, por supuesto, esa autorregulación para que puedan convivir de una manera plena. Pues bueno, ahora vamos a ver qué propicia el conflicto, ¿sale? Existen 3 tipos de conflicto. El primero es el conflicto del poder. Y hay que ser súper sinceros. ¿En cuántas ocasiones nosotros no queremos controlar las situaciones? No deseamos tener el control de, por ejemplo, una escuela, una zona escolar. ¿Por qué? Porque está a cargo de ti. Pero también deseamos controlar la toma de decisiones. Aquí no pasa, pero quizá en Concha del Oro ha ocurrido que no delegamos funciones o no delegamos ciertas particularidades en las funciones. No confiamos en nuestro equipo. ¿Por qué? Porque deseamos tomar decisiones solo nosotros. Y eso crea un conflicto de poder. También contamos con un conflicto basado en la ideología y en la parte científica. ¿Por qué? Porque hay diferencias en la cuestión pedagógica. Cada persona, cada docente tiene su rol y, por supuesto, tiene su estilo propio de manera pedagógica. Pero ¿qué pasa? En ocasiones le imprimimos una cuestión cultural a nuestras escuelas. ¿Cuántas veces, por ejemplo, no tengo un alumno, no sé, un alumno homosexual, por ejemplo, y no lo acepto? ¿Por qué? Porque yo soy súper católica y no puedo aceptar eso, y ya lo estoy discriminando, solamente por mis creencias y por mis culturas, y también por las cuestiones organizativas. Entonces, sí, nosotros debemos estar muy abiertos y no involucrar nuestra ideología en nuestro quehacer docente. ¿Por qué? Porque podemos traer un conflicto a la larga hacia otras personas. También contamos con los conflictos de estructura de organización. Aquí lo importante es que como líderes de la educación no seamos ambiguos en nuestras metas, seamos claros, seamos precisos y tener bien establecidas nuestras funciones, porque luego hacemos
de más, o a veces no realizamos nuestra función real. También cuando estamos transitando en el trabajo aislado, no estamos trabajando de forma colaborativa. Luego hacemos el PMS solos y no, esto se trata de que toda la comunidad escolar colabore y darle una función a cada docente. Y por supuesto, tener esa autonomía, que tu escuela tenga esa autonomía. Y por último, existe otro tipo de conflictos, que es el intra e interpersonal. Aquí es que tú tengas esa satisfacción laboral, que realmente haya una comunicación muy efectiva e igualitaria, porque pasa en las escuelas de allá de Porjalpa que realmente no existe una comunicación entre el directivo y sus docentes, o no existe una comunicación efectiva entre el supervisor y sus otras figuras, y eso provoca ese conflicto y también la insatisfacción laboral. Si los maestros no se sienten plenos, seguros y felices en su trabajo, no van a promover lo mismo en sus alumnos. Por eso vemos niños desmotivados, porque vemos docentes desmotivados también. Entonces sí, esto crea un conflicto, al menos en educación. ¿Y cuáles son las fases de este conflicto? Pues bueno, nosotros podemos mencionar que el conflicto se puede reforzar o puede modificar ¿qué? Algunas emociones, algunas percepciones, actitudes y valores. Nosotros, si vemos una conducta factible y positiva que promueva la paz, podemos reforzar esas emociones y percepciones que se tienen en la cultura del aula. O bien podemos modificarlas. Si existen riñas, si los alumnos no se autorregulan, pues vamos modificando esas conductas. ¿Para qué? Para que haya una respuesta a través de su comportamiento. Y por supuesto, sientan ese alivio, ese reconocimiento o esa mejor relación. ¿Por qué? Porque todos merecemos estar en un ambiente inclusivo, donde no haya tensión o donde no haya esos sentimientos heridos. ¿Hasta aquí alguna duda, compañeros? ¿No? Muy bien. Siguiente, por favor. Siguiente. Gracias. Atrás, sí, creo que... Ahí. Gracias, Jesús, muy amable. Bueno, primeramente vamos a pasar a la parte práctica. ¿Qué es esta estrategia? Pues bueno, esta estrategia que se está creando es un impulso para fortalecer a las instituciones educativas, ¿vale? Estas deben estar inmersas en educación básica, ya sea en preescolar, primaria, secundaria o media superior. Entonces, esto nos va a permitir construir una ruta de trabajo en el entorno escolar, en el entorno comunitario. Y por supuesto, vamos a hacer un recorrido metodológico que guíe este trabajo para implementar algunas acciones basadas en ese reconocimiento y sobre todo en crear nuevas condiciones para erradicar o prevenir la violencia de nuestros alumnos en educación básica, ¿sale? ¿Cómo? Pues vamos a promover algunos componentes de la cultura de paz que se requieren fortalecer, ya sea el diálogo, la democracia, los derechos humanos, la no violencia y sobre todo, vamos a transformar esas dimensiones para la paz. Siguiente. Pues bien, esta es una propuesta que me di a la tarea de crear. Estas son las dimensiones de la educación para la paz. Nosotros podemos incidir en las políticas educativas de nuestra escuela, podemos incidir en las culturas y en las prácticas. Con respecto a estas políticas, vamos a visualizar cómo está orientado el apoyo de nuestro centro educativo. ¿Cómo podemos satisfacer esos derechos humanos de nuestros alumnos? ¿Y
y si en los planteamientos de nuestro PMC se está tratando esa corresponsabilidad entre alumnos, padres de familia y docentes. Con respecto a las culturas, es necesario ver si esta escuela se presta para el debate, se presta para la participación plena de todos y todas, y por supuesto, existe una comunicación constante entre pares y con las familias, pues para que se pueda dar una visión compartida. Siguiente, Jessy, por favor. Pues bueno, con respecto a las prácticas, nosotros contamos con 3 ejes que podemos fundamentar y analizar bien, que es que nosotros visualicemos la estructura y la organización de nuestros centros educativos, que visualicemos la utilización de los recursos escolares y cómo son las relaciones de alumno-alumno, alumno-docente y el alumno con los padres de familia, e inclusive el docente y los padres de familia también. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar qué es ese índice que les mencioné, que es el índice de la paz. Pues el índice de la paz positiva son una serie de indicadores que miden el nivel de paz que existe en una región específica, en este caso de nuestra escuela. Entonces, a partir de esto, se persigue o se ve si existe una ausencia o si existe una presencia de la violencia o de la paz en la escuela, ¿sabes? Solamente es para medir cuál es el índice de paz y cuál es el nivel de violencia que existe en nuestras escuelas. Siguiente, por favor. Pues bueno, ¿cómo se estructura este índice? Este índice tiene varios momentos. Primero, la fase diagnóstica sobre la organización de la convivencia en la institución educativa. Posterior a ello, vamos a aplicar un cuestionario general sobre la situación actual del centro educativo con respecto a la solución de conflictos, y después tenemos un cuestionario general sobre la priorización de los programas de actuación. Y en consecuencia se va a establecer una entrevista al alumnado para ver la situación de nuestra aula en este sentido. Y se le va a dar seguimiento también con otro instrumento. ¿Quiénes participan? Participamos todos. ¿Por qué? Porque tú como asesor técnico pedagógico puedes impartir algún tallercito a tus compañeros para que reflexionen cómo han solucionado sus conflictos y cómo les puede ayudar a mejorar ante esto. Entonces, por lo tanto, estas etapas son las que encausan esta estrategia. Primero, vamos a realizar un diagnóstico de la institución educativa en la fase intensiva del CETE. Posteriormente, ya cuando nosotros sabemos hacia dónde gira ese programa de actuación, vamos a poder aplicar algunas estrategias y establecer algunas metas y objetivos a trabajar. Y durante todo el ciclo escolar le vas a dar seguimiento y evaluación. ¿Por qué hicimos esto? Porque esta estrategia es un tema urgente, sobre todo en Fresnillo. Es un tema urgente en muchas zonas de nuestro estado. Y si estamos hablando de proyectos comunitarios, pues creo que es un tema más que en boga, pues es un tema urgente. Siguiente. Pues bueno, aquí contamos primero que se aplica el diagnóstico sobre la organización de la convivencia en la institución educativa. Posteriormente, tenemos esa aplicación de ese cuestionario general sobre la situación del centro educativo con respecto a la solución de conflictos, y después de ello se aplica otro cuestionario general de priorización para programas de actuación. Ya cuando lo tenemos y deseamos ver qué requiere nuestra aula en específica, podemos realizar una entrevista a nuestros alumnos. Entonces ahorita me va a apoyar la maestra Jessy dándonos interfase en estos instrumentos, ¿vale? Que ustedes pueden aplicar. Bueno, estos instrumentos han sido aplicados en una de las escuelas de aquí de Fresnillo. Uno de los directivos de una primaria me permitió realizar mis prácticas ahí, entonces ya han sido aplicados. Y ahorita estamos en la fase de diseño del proyecto, ¿vale?
vamos a impartir un taller. Entonces, estos chicos, este es el diagnóstico sobre la cultura de paz y la resolución de conflictos. Aquí tenemos las acepciones de las políticas. Vamos a valorar el perfil del centro educativo, si se encuentra en un punto débil o en un punto fuerte, y vamos a ver qué prioridad tiene esta acción en el centro educativo, para, en consecuencia, pues poder incidir. Siguiente, Jessy. Más bien, abajo, por favor. Tenemos las culturas, las prácticas. Aquí vamos a ver la utilización de los recursos escolares, tanto los recursos personales como los recursos prácticamente asociados a los materiales y la distribución. Y también tenemos la forma en la que nos relacionamos, los actores educativos. Siguiente, más bien abajo, por favor. Ay, más arriba. También aquí, este es el cuestionario general sobre la situación del centro educativo con respecto a la resolución pacífica de conflictos. Aquí vamos a ver cómo está la escuela, cómo están los docentes, si realmente comprenden el conflicto. Vamos a ver los comportamientos ante el conflicto entre alumnas y alumnos. Vamos a ver esos comportamientos en el conflicto entre profesorado y alumnado. Abajo, por favor. También contamos con la comunicación, cómo es la comunicación entre docentes ante la resolución de conflictos y cómo es la tutoría que tenemos como docentes de cada uno de nuestros grupos al solucionar conflictos. Para abajo, por favor. Aquí también tenemos la segunda parte que tiene que ver con los procedimientos que nosotros usamos al solucionar conflictos. Tenemos cómo recogemos la información ante un conflicto, tenemos el análisis de la información, algunos mecanismos para detectar ciertos conflictos en el aula y cómo definimos los objetivos. Si nosotros solucionamos conflictos, debemos tener trazado un objetivo. Debemos tener actuaciones colectivas, darle seguimiento, evaluación al conflicto y de qué manera se participa. Y algunos mecanismos que pueden favorecer o obstaculizar esa convivencia escolar. Y aquí contamos con otro cuestionario de priorización de los programas de actuación en el centro con respecto a la solución de conflictos. Aquí vamos a ver que según los cuestionarios anteriores, ¿qué necesita mi escuela? Mi escuela necesita pulir esas habilidades comunicativas, o requiero establecer un plan de convivencia escolar para mis alumnos, o requiero trabajar las habilidades socioemocionales. ¿Qué requiero trabajar? Y si quieres se pasa rápido, es un cuestionario para nuestros alumnos, para ver qué tipos de violencia han ejercido, en qué momentos, en qué contextos, con qué personajes, y también si ellos han violentado. Entonces, estos son algunos instrumentos que ustedes pueden usar para la cuestión de su diagnóstico de una escuela para la paz. Gracias, Jessy. Ahora les voy a mostrar un manual para el taller docente, herramientas para reflexionar y accionar ante los conflictos. Ahí, por ejemplo, ustedes, si gustan, pues está ese tallercito. Es un taller docente que le va a permitir a los profesores y profesoras desde preescolar hasta secundaria reflexionar. Siguiente, más bien para abajo. Algunos de los objetivos que trazamos son los siguientes. Abajo, por favor. Aquí contamos, por ejemplo, con esta actividad que te va a permitir identificar estilos predominantes de afrontar conflictos en el plano institucional. Siguiente, por favor. Aquí tenemos otra actividad. Siguiente, para abajo. Tenemos otra actividad asociada, por ejemplo, a implementar acciones para el desarrollo o la permanencia de condiciones favorables para solucionar conflictos de manera específica en educación básica.
Aquí contamos otra para conocer los tipos de conflictos y analizar posibles soluciones ante algunas causas. Siguiente. También contamos con otra actividad que me va a permitir conocer la propia manera de percibir, explicar y actuar frente a los conflictos. Y está el descubrir creencias, valores, emociones, actitudes y conductas que delatan el miedo a los conflictos, porque en ocasiones somos personas algo evasivas, nos cuesta tomar decisiones. También está el identificar el estilo personal o modo preferente al solucionar conflictos. Y pues así vienen una serie de 8 actividades que nos permiten a nosotros como docentes ahondar sobre nuestras creencias, ahondar e identificar esos estilos violentos que hemos ejercido e incluso algunos estilos de conflictos para poder modificar algunas acciones y poder mejorar nuestra práctica docente. Entonces, para darle seguimiento a nuestros alumnos, también contamos con otro instrumento que se llama mapa de los conflictos. Aquí vas analizando si el alumno va teniendo conductas de riesgo, va teniendo esas conductas positivas o va teniendo algunas conductas pues negativas, ¿verdad? Entonces, en sí, esta es una propuesta de intervención basada en esa cultura de paz y prevención de conflictos. Siguiente, por favor. Entonces sería todo. Muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna contribución, con todo gusto. Adelante, maestra. Maestra, yo quisiera preguntar por lo que nos comentó hace un momento que esto lo está aplicando en una escuela, en la Fernando Isaki, ¿verdad? Entonces me gustaría que nos hablara un poquito más cómo le va, cómo han ido las cosas ahí en esa escuela con esta propuesta implementada. Hasta ahorita vamos en la fase diagnóstica, ¿verdad? Entonces, hace algunos días tuvimos la oportunidad de aplicar algunos cuestionarios mostrados con anterioridad y nos dimos cuenta en ese diagnóstico de que hace falta trabajar la convivencia escolar y las habilidades socioemocionales en los alumnos, ¿verdad? Y también nos dimos cuenta que hace falta trabajar más o unificar algunas normas o unificar los acuerdos institucionales, porque en ocasiones algunos docentes aplican normas pues como lo consideran, pero hace falta unificarlas para que los docentes y los padres de familia también estén en concordancia, ¿verdad? Porque luego aplicas de cierta manera la normatividad y se molestan los papás porque dicen la maestra del primero B no era así, nos decía esto, y comienza la contradicción, ¿verdad? Entonces sí quedamos de unificar esas normas escolares y esas normas de grupo, esos acuerdos, para poder darle identidad y gestionar esa comunicación también con los padres y madres de familia. Y hasta ahorita también se vio esa cuestión de la convivencia en los alumnos, ¿verdad? Todavía algunos alumnos pues tienen algunas tendencias a tener algunas conductas disruptivas, ¿verdad? Entonces sí se requiere trabajar la parte socioemocional y la convivencia escolar. Entonces hasta ahorita son las áreas de oportunidad que nos van a permitir el próximo mes impartir este taller que les mencioné con los docentes para que ellos sepan que reflexionen sobre el conflicto en su institución y en consecuencia el próximo mes, como en mayo y junio, pues poder establecer ese plan de intervención con los alumnos. ¿Y la actitud de los maestros cómo ha sido, maestra? ¿Cómo ha sido su interacción de ellos con los docentes? Al inicio sí los he visto como que los vi un poco como renuentes, pero después ya dijeron, híjole, si de eso no hacemos mucho y nos gustaría conocer cómo puedo solucionar un conflicto o cómo puedo mejorar. Entonces, yo siento que pues cuando llevas un proyecto comunitario de esta índole, como implica emociones, implica trabajo propio, porque si es trabajo personal, sí existe renuencia, pero ya cuando ves que eso puede beneficiarte a ti y puede beneficiar a tu entorno, pues las cosas se modifican, ¿verdad? Esa disposición. Adelante, Nancy.
Ahorita ustedes ya de educación, dedican mucha educación socioemocional. Nosotros en secundaria, desde el 2018, dentro de la currícula de secundarias, estaba una asignatura que se llama educación socioemocional. Pero la sorpresa es que desde hace más de 4 años que se implementó esta currícula, no contamos con maestros, no se contratan maestros, no hay un perfil, en fin, y ahora con la nueva escuela pues, van a desaparecer los maestros. Entonces, y la situación está crítica, y aquí en las secundarias es donde se da más el conflicto de enfrentamiento. Nosotros hemos visto los videos que nos envían por ahí los directores, los mismos muchachos, de que las peleas entre las mujeres son más fuertes que las de los hombres. Incluso gente que anda mal, que pertenece al crimen organizado, que anda acusándolas para que se bien o para defender el caso de que alguien defenderlas, etc. Se pone la cosa crítica. Tenemos nosotros mucho pendiente porque en una caída se da en una banqueta, en una piedra y Dios favorece. Ahora en este fin de semana, el jueves, viernes, en el Estado de México, una muchachita asesinó a otra muchacha que tenía conflicto de bullying y todo eso, y a pedradas la mató. O sea que con una piedra le daba la cabeza, y la atendieron, pero desgraciadamente la niña falleció. Ahorita la agresora está en proceso, la directora está destituida. Y eso nos puede llegar hasta nosotros como supervisores, porque el hecho de no tener conocimiento no nos exime de una responsabilidad que debemos de tener. Entonces, esto está creciendo, el bullying, las agresiones físicas de mala manera. Entonces, sí se necesita implementar desde las autoridades superiores algunas líneas, algunas políticas para evitar esas actitudes. Ahorita estábamos leyendo en un boletín de la Secretaría que para evitar todo esto les vamos a dar 15 minutos, creo, las primeras unos 3 meses, 15 minutos de práctica sobre cómo se debe comportar. Esto de fondo no va a resolver la problemática. Sí se necesitan así intervenciones como la que usted está mencionando. Y nosotros, con que nos mandaran al menos los maestros que marcan la currícula, con eso seríamos felices y a lo mejor pudiéramos subsanar de alguna manera esto. Pero sí estamos, al menos yo como supervisor, estoy en la zozobra de a veces me llaman, a veces me mandan videos pensando que puede desencadenar una situación catastrófica donde ponga en riesgo mi función como supervisor, la función del director o de los maestros. Pero desgraciadamente como que estamos en el pasivo. Yo sí me siento muy triste, me siento solo en ese aspecto, porque pues esto puede desencadenar cosas. Y anótenlo porque esto va creciendo. Y qué bueno que el maestro Reyes toca este tema, porque justamente a nivel de la Secretaría de Gobierno del Estado se está por implementar las leyes regionales que tienen que ver con actividades evidentemente lúdicas para los adolescentes, en casos secundarios. Obviamente pueden ingresar o puede llevarse a cabo a los preescolares y primarias. Ahorita estamos focalizando justamente por lo que menciona el maestro Reyes a las secundarias de la Museo Federal, con temas que tienen que ver con la violencia, el bullying, el acoso escolar entre mismos adolescentes. Estamos promoviendo esa parte y ya estarán contactando a los directivos de las escuelas secundarias. En esta primera fase estamos incluyendo escuelas secundarias precisamente porque han sido focalizadas con este tipo de problemas, para que efectivamente el directivo, el docente no se sienta solo, el profesor requiere un acompañamiento, un tratamiento muy especial. Nada menos hace un rato antes de venirnos para acá, yo mandé una relación de las escuelas secundarias de acá de la región. Suscríbete a Retos Educativos.